Hola, me llamo Sydney. En una fiesta familiar destinada a honrar nuestro legado. Mi hermana aplaudió después de que nuestro padre me abofeteara frente a 60 personas. Ella se quedó allí sonriendo mientras él gritaba: «Danos la casa, no tienes hijos». ¿Y mi madre? Ella se rió, luego me llamó un desperdicio estéril. Lo dijeron con tanta naturalidad, como si lo hubieran ensayado toda la vida. Pero esa no fue la peor parte. Lo peor fue darme cuenta de que no era su primer intento de borrarme. Solo era la primera vez que lo hacían en voz alta. Así. ¿Qué hice? Una llamada silenciosa, solo una, y todo lo que habían construido comenzó a derrumbarse. Pero aquí está la cosa. ¿Qué clase de familia planifica tu humillación como un brindis sorpresa? ¿Y qué harías si te pidieran todo lo que construiste porque no tuviste hijos para merecerlo? El correo llegó un martes por la mañana. Lo recuerdo porque Finn, mi viejo labrador pastor mezclado, acababa de volcar su tazón de agua por tercera vez esa semana y yo estaba secando el piso cuando mi teléfono sonó. Celebración familiar Calin. Un tributo a 10 años de unión. Ese era el asunto. No decía hola Sydney. No decía querido miembro de la familia. Nada personal, solo una firma rígida al final de Vera y Henry. Leía como un correo masivo, de esos que envía una inmobiliaria tratando de organizar una barbacoa y venderte una propiedad. Miré la pantalla por un largo momento. Luego hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi hermana. Contestó en el segundo timbre, con la voz alegre, como si estuviera riendo a medias. Sid, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en ti. Hola, dije despacio. Recibí tu invitación. No tenía mi nombre. Eso fue solo, oh. Me interrumpió como si me quejara por nada. Totalmente un error de impresión. Ya sabes cómo pueden fallar esas invitaciones electrónicas. No le des más vueltas, ¿vale? Pasó por alto mi silencio. Será algo casual en el patio trasero. Algo de comida, algunos discursos, ya sabes, amor familiar y todo eso. Amor familiar, ¿verdad? No dije mucho más. Colgué tras algunas cortesías. Podría haber dicho que no. Debería haberlo hecho, pero algo en mí, algo que aún quería creer que las cosas podrían ser diferentes, me hizo decir que sí. Ese sábado cargué el auto y salí de Asheville antes del mediodía. En el asiento trasero había una caja envuelta con un collage de fotos que pasé 2 noches haciendo. Tenía imágenes de hace años. Los hijos de Vera siendo pequeños, nuestros padres cuando aún se veían fuertes, incluso una de Vera y yo en la secundaria. Sonriendo como si aún no hubiéramos aprendido a odiarnos. Junto a ella había una almohada cosida a mano. Mi madre la había hecho cuando sus manos aún manejaban la aguja con precisión. Había estado en mi habitación de invitados por años, esperando que a alguien le importara. Finn saltó al asiento del copiloto como siempre, con la cabeza por la ventana a mitad del camino. Me ayudaba a respirar tenerlo ahí. Como si alguien aún recordara que existía. La fiesta era en la casa de Vera, en un suburbio de Charlotte, donde todo parecía sacado del mismo catálogo. Céspedes cuidados, casas pintadas en tonos beige. El tipo de vecindario donde la gente publica las reglas de la asociación como si fueran mandamientos. Para cuando llegué, había unos 30 autos alineados afuera. Aparqué a la vuelta y caminé por la acera con la caja en brazos, saludando con la cabeza a un par de vecinos que no reconocía. No me devolvieron el saludo. El patio trasero había sido adornado con carpas blancas y luces colgantes, mesas cubiertas, con centros de mesa en frascos Mason y servilletas impresas. Un cartel colgaba sobre la parrilla, celebrando el legado Calin. 10 años de crecimiento. No estaba segura de que exactamente había crecido, pero claramente no me incluía. Una joven. En la mesa de bienvenida, alguien que no conocía me entregó una etiqueta. Hola, invitada número 18. Aquí tienes. Parpadeé. Soy Sydney, la hermana de Vera. Oh, dijo, titubeando. Lo siento. Solo seguimos la lista que nos dio. Por supuesto que sí. Guardé la etiqueta en mi bolso y entré. Las conversaciones giraban a mi alrededor. Voces familiares poniéndose al día. Sobre ligas de fútbol, premios escolares y renovaciones de cocina. Nadie levantó la vista. Nadie llamó mi nombre. La pared de fotos era imposible de ignorar. 10 pies de ancho, enmarcada con luces de hadas. Recuerdos de la familia Calin. Decía que había docenas de fotos. La boda de Vera, los cumpleaños de sus hijos, papá pescando con Henry. Mamá en acción de gracias con un pastel que yo horneé, excepto que yo no aparecía en ninguna. Ni en una sola. Me quedé allí más tiempo del que debería, dejando que mis ojos buscaran, aunque fuera una esquina de mi propia existencia. No estaba. Podría haber sido como si nunca hubiera nacido. Alguien detrás de mí susurró, ¿es prima de Vera? Me giré y sonreí. No, solo soy su hermana. Debe serlo. Se rieron incómodos y se dieron la vuelta.
Me acerqué a la mesa de regalos y apoyé con cuidado la caja. Un chico adolescente, tal vez el hijo de algún vecino, pasó y la deslizó bajo la mesa, fuera de la vista. Así, sin más. Vi a mi madre cerca de las bebidas y caminé hacia ella. Hola. Mamá. Me miró de arriba abajo. Llegaste, dijo con voz cortante. Sus ojos recorrieron la habitación casi de inmediato, como si necesitara volver su atención a alguien más importante. Papá se unió a ella, me saludó con un gesto, sin abrazo, sin calidez. Me alegra verlos a los dos, dije. Papá asintió, de nuevo y tomó una soda. Para cuando sirvieron la cena. Yo estaba sentada en una mesa plegable, detrás del atril, junto al baño portátil. Nadie mencionó mi nombre en los discursos. Nadie abrió el regalo. Nadie preguntó cómo había estado, qué hacía, si estaba bien. Sonreí en cada plato, en cada brindis, en cada risa falsa, pero algo dentro de mí empezó a retorcerse. El sol había bajado cuando Vera tocó su copa de vino. Y el suave tintineo cortó el murmullo de la conversación como una hoja afilada. Estaba sentada en una mesa plegable, empujada torpemente hacia un lado lejano de la carpa. Prácticamente a la sombra. No parecía que a nadie le importara. Un baño portátil estaba a pocos pasos de mi silla. La ironía no me escapó. Mientras me movía en mi asiento, una joven con un vestido lila, alguien que probablemente Vera había contratado para el evento, se acercó con una placa de plástico. Aquí tienes, dijo, entregándomela con una sonrisa brillante y vacía. Miré hacia abajo. La placa decía 37. La volteé una vez, dos, preguntándome si era un error. A mi alrededor, otros tenían placas con sus roles, tía Susan, tío Mark, la matriarca Kalin. Etiquetas que significaban algo. Identidades. La mía parecía un marcador de posición, un número. Una sugerencia de que no pertenecía. Guardé la placa en mi bolso sin decir nada. No valía la pena armar un escándalo por algo tan pequeño cuando el mensaje ya era fuerte y claro. Al otro lado del jardín. Vi a Noalee. No nos habíamos visto en años, desde la graduación de secundaria, cuando ella se fue a California y yo me quedé para mantener unida a la familia. Me miró, inclinó la cabeza como diciendo, ¿estás bien? Le respondí con una pequeña inclinación, sin compromiso. Pero agradecida. Entonces Vera se levantó. Lucía radiante. Admito que siempre lo hacía en las multitudes. Su voz fluía, sin esfuerzo, pulida por años de socializar y actuar. Gracias a todos por venir a celebrar el legado de la familia Kalin, comenzó, sonriendo como si estuviera en una gala benéfica. No en una cena en el patio trasero. Empezó un tributo bien, ensayado a nuestros padres, a su esposo Henry, a sus hijos. Habló de tradición, sacrificio, construcción para el futuro. Ya sabía que usaría frases como llevar la antorcha o hacer que nuestros antepasados estén orgullosos, era su lenguaje favorito. Elevado, vacío. Calculado. Entonces miró en mi dirección. Hay algo más que queríamos pedir. Sidney, ¿podrías acompañarnos un momento? Me quedé paralizada un segundo, mi mano apretó el tallo del vaso de agua. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El tintinear de los cubiertos se detuvo. Incluso los niños dejaron de moverse. Me levanté despacio, con las piernas más pesadas de lo que deberían. Y caminé hacia el centro. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Vera sonrió, esa sonrisa, demasiado dulce que siempre significaba que algo venía. Como saben, Henry y yo hacemos todo lo posible para crear recuerdos duraderos para nuestros hijos. Hemos estado ahorrando, soñando, intentando darles la mejor infancia posible. Y bueno, Sidney tiene una hermosa cabaña en las montañas. Se volvió hacia la multitud con un tono que cambiaba a una sinceridad empalagosa, una que apenas usaba. Abrí la boca, insegura de lo que iba a decir. Pero Vera intervino rápido. Creemos que sería un gesto maravilloso, algo que pondría la familia primero si nos permitiera usar la cabaña. Ya saben, hacerla parte del legado Kalin. Ahí estaba. El murmullo comenzó al instante. Suspiros, algunos aplausos de apoyo. Alguien murmuró, eso es generoso. Como si yo ya hubiera aceptado. Miré hacia mis padres. Mi madre mantenía la misma sonrisa congelada que siempre reservaba para los eventos sociales. Mi padre asintió. Ligeramente, aprobando. No estaban sorprendidos, eran cómplices. Entonces mi madre añadió lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. No es como si la necesitaras. No tienes familia. No lo dijo con malicia. Esa fue la peor parte. Lo dijo como un hecho. Algo dentro de mí se partió. No, dije, clara e inquebrantable. El silencio recorrió el patio trasero. Todas las miradas se posaron en mí de nuevo. Esta vez con una mezcla de confusión e incomodidad. Vera parpadeó. Mi padre frunció el ceño. La sonrisa de mi madre se tensó. No es tuya, dije, mirando directamente a Vera. Y nunca lo será. El silencio era palpable.
Por un segundo. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Entonces Vera me dio la espalda, hizo un gesto a la multitud como si nada hubiera pasado. El aplauso estalló de nuevo. Pero no era para mí. Era para ella, para la idea de unidad familiar. Para la mujer que acababa de intentar despojarme públicamente de mi dignidad y mi propiedad. No dije una palabra más. No lloré. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi mesa. Con mi bolso aún guardándola, etiqueta sin nombre. Mi regalo aún intacto bajo la estación de bebidas. No volví a tocar mi plato. Esperé hasta que sirvieron el postre y luego me excusé, sin hacer ruido. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Cuando llegué a mi auto, mis manos temblaban. No de tristeza, ni siquiera de rabia, sino de claridad. Algo se había roto dentro de mí. Y no de la manera que ellos temían. No fue un colapso. Fue una decisión. Vera no se inmutó cuando dije que no. Solo levantó el mentón, entrecerró los ojos como si intentara entender por qué me atrevía a salir de mi lugar. La sonrisa, que había tenido momentos antes, se evaporó, reemplazada por una línea dura que coincidía con la tensión que se acumulaba alrededor de la carpa. El aire se volvió denso. Las conversaciones se apagaron en silencio. La gente apretó sus copas de vino. Algunos se miraron entre sí, inseguros de qué hacer ahora que alguien había roto el guión. Me quedé allí con la espalda recta, sin atreverme a retroceder, pero sin planear ceder tampoco. Entonces escuché el sonido de las botas de papá cruzando la plataforma de madera detrás de mí, firmes, pesadas, cada paso un latido de advertencia. Siempre has sido desagradecida, murmuró entre dientes. Antes de que pudiera procesar las palabras, antes de que pudiera siquiera prepararme. Su mano golpeó mi rostro con un chasquido que partió el momento en dos. Di un paso tambaleante al lado, pero no caí. Parpadeé con fuerza. Mis mejillas ardían, la piel caliente por el golpe de su palma. Mi oído zumbaba. Pero no fue el dolor lo que me sorprendió. Fue el sonido que siguió. Aplausos. Comenzaron, con Vera. Un aplauso lento, deliberado, como si ella marcara el ritmo a la multitud. Luego otro se unió, y en segundos, el patio trasero se llenó de aplausos corteses y contenidos. No eran aplausos de concierto, sino los que se oyen en una reunión de padres cuando alguien anuncia una norma que solo beneficia a unos pocos. Cautelosos, sociales. Cómplices. Miré el mar de rostros familiares. Primos, vecinos, familiares. Amigos, ninguno se movió para ayudarme. Nadie exclamó horrorizado. Nadie se acercó. Apoyé la palma en mi mejilla, no para consolarme, sino para anclar el momento. A un lado, vi a Lucian levantar su teléfono y empezar a grabar a Vera, quien brillaba con satisfacción. Cruzó los brazos suavemente como si acabara de ver un discurso, particularmente bien ejecutado. Su lo tenía merecido, escuché decir a alguien cerca de la mesa de postres. Entonces mamá dio un paso adelante. Claudette, con su cabello recién rizado y su vestido floral que parecía sacado de la portada de un boletín de iglesia. Su voz fue más fuerte de lo que esperaba. Por eso morirás sola. Ella dijo. Eres solo un desperdicio estéril. La miré, fijamente, no porque dudara que lo dijo, sino porque no parpadeó al hacerlo. Fue frío, no teatral, ni siquiera enojado. Simplemente verdad para ella. No hablé, no lloré, ni siquiera parpadeé. Solo la miré y dejé que esa frase flotara en el aire como humo de un incendio. No quedaba nada que decirles, nada que escucharían, nada que estarían dispuestos a admitir aunque se los deletreara letra por letra. Me di la vuelta y me alejé. Nadie me siguió. Noale parecía querer hacerlo. Dio un paso hacia mí, pero Vera le lanzó una mirada. Un recordatorio silencioso de que su lugar estaba al lado de los que aplaudían. Seguí caminando pasando las mesas, los postes de la carpa, la mujer de la mesa de etiquetas que evitaba mirarme. Cuando llegué al camino de grava que llevaba a mi auto, mi rostro aún ardía. Pero ya no era por la bofetada. Abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor y me quedé ahí con ambas manos agarrando el volante. El pecho me oprimía, no de pánico, ni siquiera de rabia, sino de algo más frío, más afilado. Me susurré a mí misma, graba esto en tu memoria. Eché un vistazo en el espejo retrovisor. Mi reflejo no parecía sorprendido, ni devastado, solo, acabado. Finn estaba en el asiento trasero, ya acurrucado, percibiendo mi cambio de energía. Busqué en mi teléfono, la lista de contactos apareció por memoria muscular. Mi pulgar vaciló un momento. Luego toqué a Ariadne Wolf. Contestó después de 2 timbres. Sydney, ¿estás bien? Necesito hablar, dije, con la voz firme pero plana, sobre qué opciones legales tenía para proteger mi propiedad y a mí misma. Ella no dudó. Estoy aquí. Lo que necesites. Terminé la llamada unos minutos después, con una lista de pasos a seguir y un plan formándose en mi mente como ladrillos encajando. Sin gritos. Sin volver a irrumpir en la fiesta. Sin pedir comprensión.
Ellos habían escrito su propia historia. Esa noche, mi tarea ahora era cambiar el final. Los kilómetros entre Charlotte y Asheville pasaron como un borrón. No puse música, no bajé la ventana, solo conduje, manos firmes. Ojos fijos. Los árboles al borde de la autopista se desdibujaban, en una pared verde apagada. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el camino como recordatorios de lo que estaba dejando atrás. Cuando llegué a mi casa, las luces de la cabaña estaban bajas, suaves, familiares. Finn se movió en el asiento trasero, pero no ladró. Conocía esa energía. Sabía cuando mi silencio significaba que necesitaba espacio, no simpatía. Salí del auto, el crujido de la grava bajo mis zapatos. El aire de la montaña era más frío aquí, más limpio. Respiré profundo, aunque no suavizó el filo que se había afilado dentro de mí. Cuando abrí la puerta trasera para tomar el regalo que llevaba a la fiesta, el collage de fotos hecho a mano y la almohada que mi madre alguna vez dijo amar, dudé. Seguía envuelto cuidadosamente. Sin tocar. Lo dejé en el auto. Adentro, dejé mi bolso en el banco junto a la puerta y caminé directo al lavabo. Me quité los pendientes uno por uno, los coloqué en el pequeño plato que siempre mantenía a la izquierda del grifo. El espejo sobre el lavabo reflejaba mi rostro. Pero no levanté la vista. No quería ver la marca, ni peor, la calma. En cambio, abrí el agua, me enjuagué la cara y dejé que el frío calmara la inflamación. Mi mejilla latía con un dolor sordo, pero la verdadera herida no era física. Era lo fácil que había sido, lo natural que parecía para todos los demás. Me sequé la cara con una toalla y me quedé quieta en el silencio de mi cocina. No había relojes que hicieran tic-tac, ni voces lejanas, solo el zumbido del refrigerador, y el leve susurro de Finn acomodándose en su manta en la sala. Entonces mi teléfono vibró. Lo tomé del mostrador, esperando otra alerta automática o quizás un mensaje spam. Pero era de no a lee. Debe haber dicho algo. Lo siento. Lo que hicieron estuvo mal. Miré la pantalla. El mensaje no era largo. No era una disculpa dramática, solo honestidad, finalmente de alguien. No respondí, no porque no lo apreciara, sino porque habría roto algo dentro de mí que necesitaba mantener sellado. Al menos por ahora. Por primera vez desde la bofetada. Mis manos no temblaban. Me senté al borde del sofá, Finn levantando ligeramente la cabeza antes de volver a apoyarla sobre sus patas. Mi mirada se dirigió hacia la ventana. Al bosque detrás de la cabaña. Recordé haber construido este lugar. Cada decisión, desde la distribución hasta los detalles, fue mía. Nadie ayudó. Nadie preguntó si podía ayudar. Fue mi escape cuando ser su hija se volvió demasiado pesado de cargar. Nunca preguntaron cómo logré comprarla. Nunca agradecieron los cheques que envié durante la pandemia cuando se retrasaban las recetas de mamá. Nunca reconocieron que el coche que conducía a Vera estaba a mi nombre también. Eso es lo que pasa con gente como ellos. Nunca olvidan lo que han hecho por ti, pero borran convenientemente todo lo que tú haces por ellos. Pensé en la infancia, en aquella vez que Vera se rompió la muñeca cayendo del columpio y yo estuve con ella toda la noche en el hospital. Aunque mamá apenas me miró una vez. Recordé los cumpleaños que pasé sola mientras ella estaba en campamentos de animadoras, y los años que me quedé ayudando a papá en la tienda mientras Vera volaba hacia su próxima aventura. Todo eso ahora parecía lejano, menos doloroso, más una lección. Susurré en voz alta, solo para el aire, nunca me han visto enojada. Ese es su error. Con eso. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. La laptop cobró vida. Ingresé mi contraseña. Abrí mis archivos y di clic en una carpeta que no había revisado en más de un año. Finanzas familiares, registros personales. Había docenas de PDFs, extractos bancarios, recibos escaneados. Capturas de pantalla de Venmo, cada préstamo. Cada favor que Vera me pidió solo una vez estaba ahí, ordenado, fechado, documentado. Abrí uno llamado borrador de acuerdo de transferencia de la cabaña. Un borrador que Vera me pidió revisar hace 2 años. Proponiendo que yo regalara la cabaña por escrito para optimizar impuestos. Nunca lo firmé, pero su nombre estaba escrito, en negrita en la línea del destinatario. Solo eso me revolvió el estómago. Otro archivo, Fondo Médico Claudette. 2020. Listaba una transferencia de mi cuenta por más de $6,000 cuando el seguro había vencido. Papá dijo que me reembolsaría. Nunca lo hizo. Y nunca mencionó que luego abrió otra cuenta a nombre de mamá que ahora, con su memoria desvaneciéndose, parecía mucho más sospechosa que útil. Me recosté, miré la pantalla y luego tomé mi teléfono de nuevo. Ariadne contestó rápido. Hola, ¿cómo estás llevando todo? Creo que están usando el nombre de mi madre en cuentas que ella no entiende. Quiero saber hasta dónde llega esto. Hubo una pausa. Luego preguntó. ¿Tienes pruebas? Tengo más que eso, dije.
Tengo patrones, exhaló lentamente. Está bien, entonces es hora de empezar un rastro. Te guiaré para documentar esto para una revisión legal. Mientras hablábamos, tomé notas. Marqué archivos y creé un documento maestro. Esto no era por venganza. No realmente. Era para defender la verdad contra una vida de mentiras bien practicadas. No necesitaba gritar. No necesitaba tirar nada, ni publicar algún monólogo performativo en línea. Solo necesitaba pruebas. Y tenía más de las que ellos podrían imaginar. A la mañana siguiente, el ardor en mi mejilla había desaparecido, pero la claridad seguía tan afilada como una navaja. La niebla que usualmente nublaba mis instintos tras eventos familiares, la duda, la culpa, la vergüenza, se había ido. Solo quedaba quietud y un sentido firme de propósito. Tras mi primera taza de café y alimentar a Finn, me senté de nuevo en mi escritorio y abrí la laptop. Mi plan no era atacar, era descubrir y luego proteger. Volví a ver los videos de la fiesta, los que los invitados grabaron en silencio y me enviaron después. Uno llamó más mi atención que los demás. Ver haciendo un recorrido casual por la mesa del legado Kalin en el patio trasero. Ahí estaba. El viejo camino de mesa bordado de mamá. No lo había visto en años. Era inconfundible. Lino crema, delicado bordado de enredaderas en las esquinas y en un extremo, en hilo verde, mis iniciales. Pequeñas, discretas, cosidas a mano por mamá cuando tenía 17. Vera sonreía a la cámara. Este es uno de los regalos de mamá para nosotros. Quería que los niños tuvieran algo suyo para pasar. Pausé el video. Se me apretó la garganta, no por tristeza, sino por un sentido de robo que no esperaba. Ese camino de mesa era mío. Mamá lo había hecho para mí. Recuerdo la tarde en que me lo entregó, diciendo, un día tendrás tu propio lugar y querrás algo familiar. Ella lo decía en serio, o tal vez simplemente lo había olvidado. Tomé una captura de pantalla de Vera sosteniendo el mantel, etiqueté el archivo como robo simbólico y lo guardé junto con los demás en una carpeta nueva, evidencia activa Kalin. Más tarde esa mañana, Ariadne llamó con novedades. Tenías razón, dijo. Hay una línea de crédito abierta a nombre de tu madre. $15,000 abiertos el año pasado. Confirmados electrónicamente. Me cayó el estómago. Ella ni siquiera sabría cómo abrir su correo electrónico ahora. Eso es lo que hace que sea problemático. Si no tiene la capacidad cognitiva y alguien está usando su identidad, estamos ante un posible abuso financiero a ancianos. Presioné el teléfono más cerca de mi oído y escuché a Vera y a mi padre. La dirección IP del confirmante se rastrea hasta el wifi de la casa de Wendell. Seguimos confirmando más detalles. Documenta. Todo, le dije, ya abriendo una hoja de cálculo para registrar los datos. Quiero cada transacción relacionada con esa cuenta, cada nombre, cada dólar. Tendremos a nuestro contador forense involucrado al final del día, dijo. Después de colgar, me quedé sentada mucho tiempo mirando por la ventana, con la cola de Finn golpeando suavemente mientras descansaba cerca. No estaba enojada de la manera que pensé que estaría. No gritaba, no estaba destrozada. Me sentía quirúrgica, fría, pero precisa, concentrada. Al mediodía, había escrito y reescrito el mismo correo 3 veces. Finalmente, opté por la simplicidad. Lo envié a Vera y a Wendell. Asunto, basta. Usaron su nombre. Reutilizaron su memoria. Me humillaron frente a gente que una vez consideré familia. Si continúan, actuaré con todo lo que tengo y todo lo que sé. Esta es su última advertencia. Sin respuesta, sin llamada, ni siquiera una disculpa vaga. Pero unas horas después, Vera publicó en Instagram una foto de ella y Henry en un columpio en el porche, riendo. La leyenda decía, algunas personas creen que la familia les debe algo. No es así, miré la pantalla. Ni siquiera era sutil. Nunca lo fueron. No respondí. En cambio, imprimí todos los archivos que tenía. Los extractos bancarios, los recibos digitales, las capturas de video. Los archivé en un folder físico y los guardé en un cajón cerrado con llave. También lo guardé todo en una nube encriptada. Ariadne me advirtió que nunca dejara una copia única como única copia. Esa tarde, justo antes del anochecer, saqué a Finn a caminar por el borde de la propiedad. El aire estaba fresco, la montaña en silencio, solo roto por el susurro de pequeños animales y el crujir de viejos árboles con el viento. Me detuve en el borde del sendero que lleva al claro trasero de la cabaña. Miré el horizonte y susurré algo que no decía en voz alta. Desde hace años. Si cruzan esta línea, ya no me detendré. No era una amenaza. Era una promesa. Sucedió antes de que sirviera mi segunda taza de café. Todavía estaba en bata. Finn husmeando en la cocina cuando el icono de buzón de voz parpadeó en mi teléfono. Toqué reproducir con una extraña sensación de calma, casi como si ya lo supiera. Hola. Habla Michelle del Carolina First Bank.
Recibimos un formulario de transferencia de propiedad respecto a la cabaña en Blue Laurel Ridge presentado en tu nombre ayer. Solo necesitamos tu confirmación verbal antes de finalizar el cambio de titularidad a Vera Kalin. Mi pulgar vaciló sobre el botón de borrar. En cambio, pulsé guardar. En menos de una hora, ya estaba vestida, con papeles en mano y yendo al pueblo. Finn me acompañó. Siempre lo hacía los días que necesitaba tener firmeza. Entré al banco, el aire fresco de montaña pegado a mí corría en una mano. Carpeta Manila en la otra. No pedí hablar con Michelle. Pedí al gerente de la sucursal. El vestíbulo olía ligeramente a limpiador con aroma a pino y café institucional. Una recepcionista me recibió con una sonrisa profesional entrenada. 5 minutos después, estaba sentada frente a un hombre de mediana edad con corbata azul marino que parecía no estar preparado para el tipo de conversación que iba a tener. Ha habido un intento de cambiar la titularidad de mi propiedad, dije, desplegando los papeles. No fue autorizado. Aquí está la escritura original. Mi nombre, mi firma, sola. El carraspeo. Aquí dice, la solicitud venía con una carta adjunta de acuerdo familiar falsificada, dije, deslizando una copia de mi firma junto a la del formulario presentado. Las compararé, respondió. Su expresión no cambió, pero sus dedos se movieron ligeramente. Entonces congelen esta solicitud de inmediato, dijo, y marquen la cuenta para cualquier alteración futura. Gracias, respondí. Poniéndome de pie. Por favor, registren esto internamente. No será la última vez que su nombre pase por aquí. A primeras horas de la tarde, ya estaba en casa sentada, frente a mi laptop, la carpeta que una vez enterré bajo capas de desorden digital. Deudas familiares, no tocar, ahora estaba al frente y al centro. La abrí como si fuera una bóveda. Los archivos se remontaban a una década. Cada vez que Vera pidió prestado dinero, cada factura de emergencia que cubrí, cada favor que nunca pedí que me devolvieran. Pero tampoco olvidé, todo estaba ahí, detallado con capturas de pantalla, transferencias bancarias, confirmaciones por mensaje, recibos de préstamos confirmados, notas de cuando pagué las cuentas hospitalarias de mamá en 2020. En silencio porque no era momento de hablar de dinero, creé un archivo nuevo de Excel. Lo llamé Hechos de la familia Kalin. Una columna fecha, luego monto, luego destinatario, después descripción y notas. Emocionalmente contenida, pero honesta. $12,000 marcados como apoyo privado para pago inicial. Confidencial. Lo recordaba claramente. Vera me suplicó que no le dijera a Henry que no podía cubrir los costos de cierre de su nueva casa. Pasé la siguiente hora recopilando documentos de correos, banca en línea, hasta viejos archivos de mensajes de voz. No se trataba solo de dinero, era el patrón, el comportamiento, el sentimiento de derecho que se había metástasis en mi familia como podredumbre bajo la madera pulida. Cuando la hoja de cálculo estuvo completa, la guardé 3 veces, en un disco duro local. Una nube encriptada y una memoria USB que guardaba en una caja ignífuga. Luego empecé a hacer llamadas. El agente del IRS al teléfono fue educado, atento. No exageré. Solo les dije lo que había encontrado, transferencias de ingresos sospechosas, falta de reembolso. Préstamos informales familiares nunca declarados como regalos. Después llamé a servicios de protección de adultos. Expliqué. El deterioro cognitivo de mamá, la cuenta abierta a su nombre, la actividad financiera que empezó al mismo tiempo que su memoria fallaba. Luego llamé a la agencia de crédito y marqué tanto mi cuenta como la de mamá para monitoreo de identidad. No temblaba. No estaba enojada. Era eficiente. Precisa cuando el sol empezó a ponerse tras la sierra. Había documentado todo. Mis manos estaban cansadas, mis ojos secos, pero mi mente más alerta que en años. Esa noche, recibí un mensaje de Vera. ¿Estás exagerando esto? Lo miré unos segundos y respondí con una sola imagen. Un lado al lado de la transferencia de propiedad, falsificada y mi firma real. Sin palabras, solo verdad. Entonces Wendell llamó. Su voz tenía ese filo agudo que recordaba de la infancia. El que usaba cuando me atreví a responderle. Estás destruyendo esta familia. Sidney respiré profundo y respondí con tono frío. Tú lo hiciste cuando me golpeaste frente a 60 personas y aplaudiste la mentira. Hubo silencio en la línea. Luego el sonido de que colgaba. No sentí victoria, tampoco culpa. Sentí certeza. Ellos habían trazado la línea, y ahora yo sostenía la pluma. La mañana siguiente empezó con la luz del sol entrando entre los árboles y cayendo directamente sobre mi mesa de cocina, donde la taza de café de anoche aún estaba junto a mi laptop abierta. Finn se estiraba cerca de mis pies con las orejas moviéndose por el canto de un pájaro afuera, pero yo permanecía congelada en la silla, releyendo el correo que Ariadne envió justo después de medianoche.
Archivo de respuesta de cese y desistimiento. Presentado también reenvié el historial de escrituras y registros fiscales al representante legal para aclaraciones. El silencio en mi casa contrastaba marcadamente con lo que ocurría afuera. Vera volvió a publicar. Esta vez una foto pulida de ella y Henry frente a una chimenea falsa. Con los brazos alrededor de sus hijos. La leyenda decía, el dinero de la familia debe ser para quienes construyen legados, no para quienes desaparecen en el bosque con perros. Miré la pantalla, sin expresión. Sí querían jugar con fuego. Yo tenía suficiente pasto seco para alimentar un incendio forestal. No publiqué nada en respuesta. No un tuit críptico. No una indirecta moral vaga. En cambio, abrí mi correo y le escribí a Ariadne, que sigan hablando. Tenemos la verdad y la ley. 1 hora después. Recibí un paquete por correo. Sin firma, sin dirección de remitente, solo un sobre blanco que contenía una carta impresa del abogado de Vera y Wendell. Me acusaban de mantener la cabaña en fideicomiso para la familia, que siempre se había entendido como un bien compartido, no personal. Que yo solo la había administrado temporalmente hasta que la familia la necesitara para fines de legado, y ahora exigían que la transfiriera formalmente a Vera. Hice todo lo posible por no reír. En cambio, escaneé el documento y lo envié a Ariadne. Ella respondió casi al instante. Sugerimos que su cliente revíe las escrituras reales antes de hacer reclamaciones infundadas. Me recosté, exhalando lentamente. Ya no eran estallidos emocionales. Eran tácticas calculadas. Ensayadas, jugaban un juego de relaciones públicas, mientras intentaban presionar legalmente. Esa noche, después de cenar y una larga caminata con Finn, revisé las cámaras exteriores de la cabaña. Las instalé yo misma tras un susto por un intento de robo en invierno. Nada elaborado. Solo suficiente para cubrir la entrada y el porche. El historial de video cargó sin problemas y revisé las marcas de tiempo de 2 días atrás. Ahí estaban. Vera y Lucian, sin aviso, sin invitación, llegando en su SUV negro. Lucian llevaba un maletín. Vera vestía ese vestido que guardaba para los brunch dominicales que nunca pagaba. Caminaron por el porche, miraron por las ventanas y me quedé sin aliento. Se metieron usando una llave. Pausé el video, me incliné y rebobiné la grabación. Ahí, en la cocina. Estaban junto a un hombre con blazer gris y un maletín pequeño. Lo abrió. Sello notarial. Hice zoom. Lucian puso documentos en la encimera. Vera señaló. El hombre estampó un sello en una de las páginas. Vera firmó. Lucian firmó. Luego se fueron. Sin aviso, sin derecho legal. Descargué la grabación. La respaldé y se la envié a Ariadne con una nota. Han entrado ilegalmente y falsificado. Firmas legales con notario presente. Hora de hacerlo público. No necesitó que se lo dijera 2 veces. En menos de 1 hora, el video fue enviado a la Asociación de Abogados Estatal, a la oficina del secretario de Estado y a un reportero de confianza que conocía en una emisora local. A la mañana siguiente, todo comenzó a desmoronarse. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes, algunos odiosos, otros apologéticos. Unos pocos anónimos. Uno decía, deberías sentir vergüenza. Estás arruinando la vida de tus padres. Lo leí 3 veces. Entonces, por primera vez, publiqué en público. El abuso no deja de ser abuso, solo porque ocurra detrás de sonrisas y guisos. El silencio no es amor. Es complicidad. La publicación se viralizó. La gente empezó a comentar. Extraños, amigos. Incluso antiguos compañeros de clase. Otros compartieron sus propias historias de manipulación de herencias, transferencias forzadas de propiedades familiares, gaslighting disfrazado de tradición. El hashtag comenzó a ser tendencia. Conspiración Calin Cabaña Hedge. En 24 horas. Las colaboraciones de Vera con influencers comenzaron a desaparecer silenciosamente. Una marca publicó un anuncio. Hemos pausado nuestra relación con la señora Calin mientras se aclaran preocupaciones legales. Esa noche, di otra caminata con Finn. El cielo era índigo profundo y el viento susurraba entre los árboles como si lo supiera todo. No me sentía triunfante. Me sentía limpia como una herida que se abre y finalmente, se permite sangrar. Intentaron quitarme mi hogar. Yo recuperé la verdad. Ahora era tiempo de enfrentar las consecuencias. Cuando el video llegó a la bandeja de entrada de Carmen Rose, yo estaba afuera cortando ramas secas de los arbustos de arándanos cerca del cobertizo. Mi teléfono vibraba contra la barandilla del porche cada pocos minutos. Pero lo ignoraba. Había hecho lo que vine a hacer, exponer la verdad, y ahora dejaba que la gravedad hiciera el resto. Carmen me había enviado un mensaje una vez, en silencio, después de la fiesta. No aplaudí, había escrito ella. Solo me quedé paralizada. Lo siento. No respondí entonces. No necesitaba disculpas. Necesitaba acción, aparentemente. Ella también lo entendió.
El clip que publicó en Reddit duraba 27 segundos, justo lo suficiente para mostrar el sonido de la bofetada. La expresión de sorpresa en mi rostro. Las manos de Ver uniéndose en un aplauso lento y deliberado, y luego la multitud, algunos riendo, otros asintiendo. Nadie interviniendo. Su leyenda era directa. Esto fue una reunión familiar. Así trataron a su hija menor. No tardó en viralizarse. Para la noche, el video tenía más de 300,000 vistas. A medianoche había superado el 1,000,000. El hashtag OneWaste empezó a hacer tendencia en todas las plataformas. Parte ridículo, parte indignación. La gente lo reenvió con reacciones que iban desde el asco hasta la incredulidad. Los programas de opinión comenzaron a llamar. Los comentaristas diseccionaron cada fotograma. ¿Qué clase de familia? ¿Piensa que esto es normal? No hablé con la prensa. No di entrevistas. Ni siquiera tuiteé. Dejé que la historia viviera por sí sola, sin adornos. Esa fue la parte que nunca entendieron. La verdad no necesita maquillaje, solo necesita oxígeno. A la mañana siguiente, Ariadne llamó con su compostura habitual. La oficina del fiscal general del estado ha abierto un caso sobre las cuentas financieras de Claudette. El equipo forense encontró múltiples autorizaciones firmadas después del diagnóstico de demencia. El IRS está deteniendo el procesamiento del reembolso de Vera, y Wendell hizo una pausa. Ha sido citado a declarar. Se ha programado una audiencia judicial para el próximo mes. Asentí lentamente. Aunque ella no podía verme. Y CPS realizaron una revisión de bienestar en la casa de Vera ayer. Al parecer, alguien ya había señalado la propiedad el año pasado. Ahora forma parte de un expediente más amplio. Illusion, 2 de sus contratos de marca fueron terminados esta mañana. Por incumplimiento unilateral de cláusulas de conducta moral, me recosté en la silla junto a la ventana de la cabaña. Con el té enfriándose a mi lado. Finn yacía estirado, sobre la alfombra, con las orejas moviéndose mientras exhalaba. El viento entre los pinos sonaba como olas, tranquilo pero implacable. Más tarde ese día, Vera intentó recuperar la narrativa. Hizo una transmisión en vivo desde su plataforma. Sentada con las piernas cruzadas en su sala decorada con buen gusto, ella siempre ha sido celosa, dijo Vera a la cámara, con voz dulce pero temblorosa. Estábamos solo tratando de honrar el legado de nuestra familia. Pero algunas personas tuercen todo. Lo vi de principio a fin. La sección de comentarios se iluminó casi de inmediato, no con simpatía, sino con capturas de pantalla de formularios fiscales, escrituras de propiedad, transferencias bancarias mías de años atrás que de alguna manera habían aparecido en línea, subidas de forma anónima por alguien con acceso a la verdad. Alguien me respaldaba. Alguien que había visto suficiente. La opinión pública se volvió contra ella en tiempo real. Tu hermana te sacó de la ejecución hipotecaria. Ella pagó las cuentas de tu mamá. Aplaudiste cuando tu padre la golpeó. Bebí mi té y dejé que todo se desarrollara. Tampoco borré los comentarios odiosos. Los que me llamaban egoísta, dramática, amarga. Que se queden. Que prueben que no todos entienden los límites. Que la luz brille sobre las cucarachas. 2 días después, recibí un sobre de la oficina del secretario del condado. Dentro había una solicitud formal. ¿Asumiría la tutela legal de Claudette Kalin? Lo miré por un largo rato. No porque estuviera en conflicto. No lo estaba. Tomé el bolígrafo y escribí, no soy su tutora. Soy su hija. Y eso nunca fue suficiente. Para ella. Firmé mi nombre, doblé el formulario y lo envié el mismo día. El tribunal la colocó bajo el cuidado de un centro designado por el Estado, a 2 condados de distancia. Recibí actualizaciones, claro, como pariente más cercana, pero no la visité. No fui cruel. Simplemente elegí dejar de sangrar por personas que me habrían dejado morir de sed en la mañana del domingo. Caminé por el borde de mi propiedad, con Finn trotando a mi lado. El rocío se había levantado. El aire olía a pino y tierra, y el cielo, claro, ininterrumpido, se extendía infinitamente sobre nosotros. Me paré en la cima de la cresta, detrás de la cabaña, y dejé que el viento me envolviera. No como un símbolo, no como una metáfora de sanación, solo porque se sentía limpio, honesto, y por primera vez en mi vida, el silencio no era solitario. Era ganado. Habían pasado 3 semanas desde el último correo, la última llamada, la última carta legal, en ese tiempo. El caos se había asentado en algo desconocido. Silencio. El tipo de silencio que no palpita ni oprime, sino que se extiende. Como una manta gruesa, después de una tormenta amarga y larga. Pasaba las mañanas caminando por el borde de la propiedad. Los árboles no habían cambiado, tenía los mismos caminos de grava, la misma mecedora en el porche. Pero algo en la forma en que me movía por ellos había cambiado. Ya no revisaba el teléfono a cada paso, ni anticipaba qué nombre aparecería en la pantalla. Wendell había guardado silencio.
Las redes sociales de Vera habían sido eliminadas o suspendidas. No comprobé cuál, no me importaba saberlo. El chat familiar, antes lleno de fotos de nietos y pedidos de recetas de Claudette, se había extinguido. Nadie enviaba nada ya. El último mensaje fue un genérico feliz día del padre de un primo que no sabía eligió no saber lo que se había desmoronado bajo el nombre Kalin. No había triunfo en el silencio ni celebración. Solo la certeza de que, finalmente había dejado de fingir. Los documentos que confirmaban la propiedad única de la cabaña llegaron un jueves. Sobre grueso, sello oficial, notarizado, indexado, definitivo. Lo abrí lentamente. El pulgar rozando las letras doradas en relieve como si pudieran evaporarse. No lo hicieron. Era real. La casa seguía siendo mía. No más amenazas. No más zonas grises. Ariadne envió un mensaje simple, está hecho. El IRS había completado su auditoría. Vera fue marcada por regalos no declarados. Wendell fue citado por uso indebido de cuentas respecto a los fondos médicos de Claudette. La multa podría haber pagado toda mi hipoteca. El Estado asignó a Claudette a un centro de cuidados a largo plazo en Winston-Salem, un lugar tranquilo financiado por el Estado, no glamoroso, pero bien administrado. Recibí la solicitud para visitarla o al menos firmar sus papeles de ingreso, en persona. Acepté ir ese sábado. No entré. Aparqué en el estacionamiento de visitantes, vi a una enfermera llevar a una mujer mayor por los senderos del jardín. No era mamá, pero podría haber sido. En cambio, fui a la recepción y entregué un pequeño paquete. Dentro estaba el mantel bordado, el que Vera reclamó en la fiesta. El que mamá cosió con mis iniciales hace años. Incluí una nota. Esto siempre fue tuyo y mío. La recepcionista lo tomó sin hacer preguntas, probablemente acostumbrada. Este tipo de cosas, ofrendas de hijas que aún aman, pero que no pueden devolver. De vuelta en casa esa noche, estaba en la cocina cuando la tetera comenzó a zumbar. Serví 2 tazas de té, una para mí, otra para quien estaba llegando a ser. Finn se acercó, se sentó a mi lado como siempre, paciente, sabiendo siempre. Sus ojos se encontraron con los míos, y juraría que él también lo percibía. Algo más profundo que alivio, algo más cercano a la recuperación. El fin de semana siguiente, 3 mujeres llegaron a la cabaña. Se llamaban Donne, Teresa y Hayen, formaban parte de un grupo local de apoyo con el que había comenzado a colaborar. Mujeres reconstruyéndose tras haber sido borradas silenciosamente por su propia gente, viudas, hijas. Madres que fueron expulsadas de hogares que ayudaron a construir. Pasamos el fin de semana caminando, horneando, llorando, riendo. No preguntaron por mi historia, no directamente, pero sabían, igual que yo sabía la de ellas. Eso fue el comienzo de algo nuevo. No un programa, ni una ONG, solo un espacio, un lugar para mujeres como yo. Personas que fueron invisibles hasta el día que se negaron a seguir siéndolo. No lo hice público. No lo anuncié. No publiqué fotos. Fue solo con invitación y cada mujer que subió los escalones de mi porche lo hizo sabiendo que, finalmente estaba segura. Por las noches, después de que las invitadas se retiraban, me sentaba en el deck con una manta sobre las piernas y un diario en la mano. No los destruí. Escribí una noche. Solo dejé de proteger su versión de la verdad. No quedaba amargura en la tinta, solo una línea limpia bajo una frase larga. Cuando cerré el diario y volví a entrar, la cabaña olía a canela y cedro. Finn estaba acurrucado junto a la chimenea. Su respiración suave y constante. Me hundí. En el sillón junto a la ventana, la luz del fuego bailando sobre las vigas de madera arriba. Afuera, el viento barría suavemente la cresta, rozando los árboles como una nana. Y por primera vez en mi vida, no esperaba la paz. La había tomado. A veces, la fuerza más fuerte se encuentra en la negativa silenciosa, en negarse a ser borrada, usada, a seguir fingiendo que solo la sangre hace familia. Esta historia no es solo de venganza. Es sobre reclamar tu voz cuando otros intentan silenciarla y darse cuenta que la paz no siempre viene del perdón. A veces viene de simplemente alejarse. ¿Qué harías tú si tu propia familia cruzara esa línea? Si esta historia te conmovió o hizo pensar, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte. Más historias reales, crudas y poderosas de familia vienen para ti.